Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar, los que están presentes. Y vamos a tratar de continuar con el tema que nos había quedado pendiente, que era abdomen agudo y el abdomen y el sangrado digestivo, ¿no? Como abdomen agudo y sangrado digestivo. Pues bien, de alguna manera quería... No sé si están observando, por favor, audio y video, si son tan amables. Sí, doctor, sí se observa. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, doctor, sí se ve. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Le agradezco mucho. Listo. Ok. Bueno, en todo caso, habíamos conversado, voy a retroceder un poco, ¿no? El abdomen agudo, ¿verdad? Una distinción, el oclusivo, el neumoperitoneo por perforación, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con perforaciones. ¿Sí? Y evidentemente las causas que pueden de alguna manera provocar este tipo de síndromes, ¿no? El oclusivo. Su diagnóstico, evidentemente, cada uno de sus situaciones tiene la misma, tiene, digamos, un diagnóstico personal o personalizado, si cabe el término, ¿verdad? De tal manera de que vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos, ¿no? Ahí veíamos su presentación, ¿sí? Y nos tocaba, en este caso, observar lo que correspondería al síndrome hemorrágico y los signos de shock. Miren, este tipo de abdomen agudo, de tipo hemorrágico, cualquiera que sea la causa hemorrágica, evidentemente de que es una urgencia, ¿verdad? Es una urgencia. De tal manera de que no podemos de alguna manera subestimar el cuadro. ¿Por qué razón? Porque todo lo que tenga que ver con hemorragia está poniendo en riesgo la vida del paciente, ya que paulatinamente lo va a llevar a un proceso, digan ustedes, de entre lo más probable que pueda ocurrir en un hemorrágico, cualquiera que sea la razón, está justamente el shock hipovolémico, ¿verdad? Este shock hipovolémico, dependiendo del grosor de la arteria que esté afectada, que esté provocando la ruptura, obviamente que va a depender mucho en qué tiempo llegará a formarse el shock hipovolémico, ¿verdad? Pero si estamos hablando de órganos que pueden estar obviamente tomados, rasgados, fracturados, en este sentido, obviamente que vamos a tener un problema muy serio, ¿verdad? De tal manera de que toda esta situación es de sentido común. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un embarazo ectópico. Un embarazo ectópico no siendo una cosa donde vamos a encontrar una estructura donde vamos a encontrar una vascularización tan prolija ni tan gruesa, el embarazo ectópico ha llevado a la muerte a mucha gente. Porque el hecho de ser arterias pequeñas, esto no implica de que la persona no lo siente desde el inicio. Cuando se da cuenta es cuando el abdomen está full de sangre. Ahí es que comienza el malestar, el dolor, porque ya tiene harta sangre perdida.
Entonces se ha desperdiciado mucho tiempo y ese tiempo ha hecho perder mucha sangre que está perdida. De tal manera de que la descompensación que sufre una mujer por el tiempo que ha pasado y no se ha dado cuenta de que se le ha roto un embarazo tubárico, obviamente que la pone en riesgo la vida y de hecho la mortalidad ha sido muy común en este tipo de situaciones. Por eso es que descubrir un embarazo ectópico a tiempo, esto nos garantiza que la cirugía sea muy saludable, en el buen sentido de hablar de saludable, es decir, sin complicaciones. De no ser así, evidentemente estamos entrando ante un proceso, un síndrome hemorrágico, que nos va a llevar generalmente a un signo de shock. El shock que nos lleva es el hipovolémico. Correcto. Si tenemos un folículo hemorrágico, es más o menos parecido al embarazo ectópico. No tiene mucha vascularización, si se cabe el término, de arterias muy gruesas. Sin embargo, el sangrado lento pero permanente que está provocando ese folículo hemorrágico hace que en algún momento esta persona comience a tener problemas de dolor, de desmayo, y se le hagan las pruebas importantes como las ecografías, etcétera, etcétera, y se determina que es un folículo hemorrágico. Le puede ocurrir lo mismo que en el embarazo ectópico, ¿sí? Porque no son cuadros abruptos, son cuadros que han venido sangrando paulatinamente y se ha ido llenando el abdomen de este tipo de hemorragia, ¿verdad? Pero en cambio, cuando hablamos de una ruptura del vaso, no, pues, esta no va a demorar tanto en llamarte la atención para que lo metas a quirófano, porque una ruptura del vaso se produce hasta por un pequeño golpe, un pelotazo, un golpe de codo en algún deporte, algo que realmente no te representa mucha novedad. O te caíste mareado de la cama y te golpeaste la zona esplénica y se te partió el vaso, porque el vaso tiene alta delicadeza al cimbrón, al trauma. Por irradiación se puede romper o fracturar. Muy lábil, no es muy lábil. Eso sí te va a provocar, evidentemente, un sangrado importante, porque este de aquí no anda por las ramas. Este tiene arterias bastante importantes, pues, en el sentido del grosor, del calibre. O sea, que te va a llevar directamente a un problema de estos, ¿no? Y otras enfermedades hemorrágicas, como habíamos hablado en algún momento, como el dengue, ¿verdad? Cuando hablamos de diagnóstico, cuando el cuadro es ginecológico, este se basa en los datos propiamente del cuadro, pues, ¿no? Si están sospechando de un embarazo ectópico, pues la menorrea. Si están sospechando de un folículo, estamos hablando de una ovulación. ¿Sí? Los signos de hipovolemia van a estar presentes, el dolor abdominal discreto, miren ustedes la palabra discreto, comienza a provocarte dolor por irritación peritoneal discreta, hasta llegar a los signos de shock, ¿no? Que te va a provocar, como decíamos, los dolores referidos hacia los hombros. Al tacto vaginal va a estar dolorosa, van a encontrar una masa que sobresale, que es el fondo de saco de Douglas, que está atrás de la vejiga, y esta se va a llenar de sangre, que es lo primero que se llena, pues, lo que está atrás en el fondo de saco de Douglas. Y eso va a llenar de sangre con coágulos. Entonces, al hacer tú el tacto vaginal, vas a encontrar que esta paciente va a tener una masa que cada vez que la aplastas le va a provocar dolor. Ahí estás viendo ya un signo hemorrágico. Si queremos completar o complementar el cuadro, sabemos que un hemograma que nos traiga anemia, una prueba de embarazo que nos diga que está positiva, ¿no? Una ecografía inmediatamente habrá que hacerla para poder corroborar el diagnóstico, ¿no es cierto? El eco libre, lavado peritoneal positivo, etcétera, etcétera. O sea, todas las indicaciones, ¿no? Nos va a indicar una ecografía por el sonar, por el sonido, un ultrasonido. Cuando se trata de ruptura de víscera maciza o hueca, frecuentemente hay un antecedente de trauma. Pues siempre van a decir, sí, se golpeó, llegó con ese dolor, o me golpeé, o se cayó. Todo va a ir relacionado con el antecedente, ¿sí? Los hemogramas,
Los síntomas siempre van a ser los mismos: palidez, hipotensión, frialdad, dolor, ¿sí? A los rayos X ustedes saben que el neumoperitoneo, cuando hay ruptura, es lo primero que van a encontrar. Si no hay ruptura, no van a encontrar neumoperitoneo, pero pueden encontrar mucha palidez, pueden encontrar presión baja, que les está indicando que probablemente hay un shock hipovolémico en curso, ¿verdad? Y así por el estilo, la tomografía, cuando se trata de una víscera fracturada, ¿sí? Ya hay un compromiso vascular más grande, y evidentemente que esto nos va a provocar entrar a quirófano a estos pacientes. Pero también tenemos otro tipo de síndrome, que es el síndrome de torsión, muy frecuente, y muy frecuente porque ya van a ver ustedes, los vólvulos del sigmoide. Como ustedes pudieron observar en la anatomía, el sigmoide tiene una curva a manera de S, que esta es la que realmente le da el nombre al sigmoides. Y esta se puede torcer sobre su propio eje, ya vamos a ver las imágenes, provocando definitivamente una catástrofe, ¿no? Porque se tuerce esto y olvídense. Y miren que no solamente la torsión tiene que ver con isquemia, porque usted dice, ok, se torció y todo lo que vaya a irrigar esa zona que se torció se va a paralizar. Y lo que va a ocurrir es que esa zona se vaya a necrosar por falta de asistencia sanguínea. Pero es que ese no es solamente el problema es la necrosis. Miren ustedes, por ejemplo, esto. Digamos que se tuerce, se vira, eso se llama vólvulo, se tuerce sobre su propio eje el sigmoides y mire ustedes, hasta la imagen didáctica lo pone de una manera hasta de otro color. Es que ocurre eso, y eso sería una catástrofe. ¿Y saben por qué? Porque miren lo que le tendrían que sacar a ese individuo. Miren arriba lo necrosado que está ese sigmoides en la vida real. ¿Sí? Se lo conoce como el grano de café, porque dicen que un grano de café, no tengo particularmente la oportunidad de haber visto un grano de café, pero los que han tenido la oportunidad, miren el grano de café en la parte interna y pueden observar que tiene esa formación. Y miren ustedes el sigmoides cómo se presenta casi parecido. Por eso le ponen esa referencia, ¿no? La apariencia de un grano de café cuando el sigmoides está dilatado. Pueden ustedes observar radiografías cuando el sigmoides está así y puede torcerse solito. Y recuerden que el dolor es lo de menos, ¿ah? El dolor es lo de menos. Para mí, antes de lo que pueda ocurrir, este paciente me preocupa que se necrose tan rápidamente el sigmoide y haya que hacer las consabidas anastomosis. Resección intestinal del sigmoide. O sea, sí, me refería de todo la parte mesentérica, el tejido afectado, toda esa parte del tejido afectado. Chútica, tendrás que sacarla y de ahí realizar una anastomosis término-terminal o término-lateral, dependiendo de cómo estará este paciente. Pero a mí lo que siempre me preocupa en estos casos es que se necrose rápidamente parte del intestino y haya que hacer una resección, porque la cirugía se prolonga por horas allí, muchas horas, ¿no? Pero también tenemos el torsión de ovario quístico, que este sí es más frecuente y es mucho menos agresivo que los otros dos que acabamos de hablar. Sí, porque evidentemente no le va a quitar el dolor, pero lo único que puede hacer la paciente en este caso es perder un ovario, nada más. Se queda con el otro y no le va a provocar ningún tipo de problema. No hay hemorragia, usted entra, si está bueno lo vira, si está necrosado lo saca y se acabó el problema, ¿no? Liga la trompa y quedó. La torsión de Piplón también es más o menos parecido a lo que estamos hablando. Sí, pero cuando hay mucho epiplón involucrado, esto ya, dijo uno, es de pronóstico reservado, porque uno nunca sabe cuánta cantidad de epiplón es lo que se ha torcido y se ha necrosado por falta de vascularización, de tal manera de que hay que entrar y revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero en todo caso, esto que estoy hablando de la torsión del epiplón y del ovario quístico son menos
agresivas o menos graves que el vólvulo del sigmoides. Yo he operado muchísimas torsiones de testículo, por ejemplo, he operado de las 3 cosas que ustedes ven. Nunca he operado un vólvulo del sigmoides, no ha ocurrido en niños, pero si ustedes se dieron cuenta es más en adultos, más que en niños. Al menos así está la estadística, pero no es mucha la diferencia. Pero la torsión de Piplón es frecuente, es, digamos, menos frecuente que la del ovario quístico. Y tenemos la torsión del testículo, que es más frecuente de todas las anteriores. Sí, cuando se tuercen los testículos, que me ha tocado con lástima volar los testículos porque entonces necrosa. Miren ustedes, no lo dice allí, pero se los voy a decir yo. Un testículo solamente se permite que esté torcido por 6 horas. Se considera salvable cuando usted abre a este paciente antes de las 6 horas. Si usted lo abre a las 8 horas, a las 10 horas, a las 12 horas, el testículo está perdido. No haga el esfuerzo, sáquelo. No crea que se va a salvar, no. 6 horas ha sido lo máximo que se han aguantado los testículos, no más. Entonces, antes de 6 horas, usted lo puede meter y quizás pueda salvar ese testículo. De lo contrario, no lo va a hacer. Y otro síndrome de torsión que es poco frecuente, pero la literatura igual lo indica, es el vólvulo gástrico, que al igual que el vólvulo del sigmoides, provoca una torsión sobre su propio eje. Y vamos a ver un poco del estómago. Miren ustedes, arriba están viendo la del café, ¿no? Arriba está la del café, abajo la torsión del té. Ya vamos a ver algunas cositas, ¿no? Por ahí no he visto la del estómago. Pero en todo caso, el estómago, el vólvulo del estómago, se tuerce el estómago, imagínense. Se tuerce sobre el cardias y se tuerce sobre el pílor, dando la vuelta. ¿Qué nos tocaría ahí, David, si ocurre esa torsión del estómago? En el estómago creo que es más salvable, ¿no? Te cuento que no. Entonces nos tocaría conectar lo que es el conducto inicial del esófago a duodeno. A duodeno. Y tendríamos que sacar estómago. Imagínate tú sin Sería estómago. como una manga gástrica. O sea, Una manga gástrica, pero si el paciente tiene el cuerpo de Jorge. Oh, sí, desnutrición. Sí, ¿me entiendes? Entras rápidamente en desnutrición y bueno, tendrías que estar con suplementos proteínicos, suplementos de carbohidratos, alimentación ayudado con proteínas, ayudado con todo, porque no te bastaría con comer, porque no tienes, es más, no te llenarías, porque no tienes estómago, todo se te va por el tubo. Definitivamente durísimo, ¿verdad? Durísimo. Entonces, cuando hay un vólvulo gástrico, evidentemente que es una cosa bastante grave. El diagnóstico de estas patologías de vólvulos y torsiones siempre va a determinarse mediante el antecedente de lo que el paciente tuvo, ¿no es cierto? Alguna fuerza, algún choque, algún accidente, espontáneamente cuando es de ovario, o puede ser un paciente preoperado de alguna cosa. El torsión de testículo también es cuando hacen deportes, ahí solitos se tuercen, ¿sí? Y usted va a encontrar siempre dolor. La torsión lo primero que provoca es dolor. La masa palpable generalmente desde el sitio que usted nota que ha provocado la torsión, ¿sí? Que generalmente usted aplasta y duele. Este dolor puede ser intermitente, ¿no? Porque va y viene cuando la vascularización en cada latido cardíaco comienza a emitirse. Entonces, va y viene, intermitente. Vómitos, reflejos, ¿sí? Ionos que pueden ser fecaloides, ¿no? Recuerden que se producen cuando se ha provocado una parálisis del ilio, ¿sí? Del ilio. Y pues, evidentemente, hace que por reflejo regrese todo lo que está en ese nivel hacia la boca. Recuerden ustedes ese concepto con asterisco que el vólvulo es una oclusión en asa ciega. ¿Qué significa oclusión en asa ciega?
significa que está cerrado arriba y abajo. ¿Han visto ustedes cuando, les voy a poner un ejemplo rápidamente, ¿han visto cuando hacen un sándwich de chancho y le dicen, ¿es para servirse? Y le dicen, no, es para llevar. ¿Qué hacen con la fundita y el sándwich metido ahí, una fundita amarilla? Lo envuelven tipo remolino al mismo tiempo. Exactamente, lo que hacen es, más o menos, no vendo sándwiches, pero más o menos para que se den cuenta, ¿no? Lo meten en la fundita, lo cogen de los extremos y hacen esto. Y envuelven el sándwich. O sea, le dan vueltas sobre su propio eje. Entonces tiene dos extremos que están prácticamente torcidos. Ese es un vólvulo en oclusión de asa ciega. Es decir, está cerrado por arriba y está cerrado por abajo. O sea, no tiene escape, ni por arriba ni por abajo. Eso es un vólvulo. Recuerden, eso es un vólvulo. Cuando el asa es ciega. Está tapada por arriba y tapada por abajo. Ese es un vólvulo, ¿no? Y ahí tenemos el vólvulo de sigmoides, que es más frecuente en adultos. El nexo de sigmoides largo, ¿no? Aquellos pacientes que tienen, dice, dietas ricas en vegetales o aquellos que son pacientes que se dedican al vegetarismo. La distensión asimétrica del abdomen, ¿sí? O el coffee bean, que es el grano de café que nos está indicando de que hay evidentemente una torsión. Miren, lo bueno de todas estas cosas es que casi no aparecen aquí en nuestro continente. Se dice que el continente africano es el más frecuente en los que han pasado estos casos porque su dieta es rica en vegetales. Casi no hay dieta rica en animales. Esta gente come monte, esta gente come hierba, come árboles, come así, tubérculos. Entonces están dedicados a dietas ricas en vegetales, más que de carnes. Por lo tanto, hace un poco frágil este tipo de estructura, haciéndolas que se puedan en algún momento torcer. Entonces, miren ustedes la referencia, ¿no? Eso es muy importante de todas maneras tenerlo en cuenta. Y lo que decíamos, ¿no? Las imágenes nos indican todo. Ellos pueden torcerse, ¿sí? Miren ustedes ahí en la imagen didáctica arriba. Y miren ustedes acá en una torsión, por ejemplo, de la trompa. Miren ustedes, se enreda con el ligamento redondo. Miren, para que más o menos ustedes entiendan, en el útero, en los cuernos, que se llama del útero, o en los cachos del útero, van a haber dos formaciones. La una es la trompa, que está por delante siempre, y la que está por detrás es el ligamento. ¿Sí? El ligamento redondo que se llama. Entonces, están bien juntos, que a veces ha ocurrido que un médico con muy poca experiencia ha ligado a esa paciente, dice, ya está ligada, señora, y resulta que ligó el ligamento. Y no fue la trompa, y la señora al cabo de dos meses está embarazada de nuevo. ¿Qué ligadura? Es que no la ligó, pues, la trompa. ¿Por qué? Porque miren ustedes, miren el lado izquierdo, el que está cortado, el de aquí. Miren este ladito. Ahí ustedes pueden observar los dos elementos que salen de ese lado. Entonces, el uno es el ligamento y el otro es la trompa. Tienen que determinar bien cuál es cuál. Entonces, en el lado derecho, o sea, en el lado derecho para su mano, lo que está indicando es que se ha torcido el ligamento con la trompa. Y miren ustedes. Conclusión, hay que sacar la trompa de aquí. Aquí se corta. Lo bueno es que no ha habido hemorragia. Aquí hay un proceso inflamatorio grande. Miren cómo se inflama. Pero la idea aquí en este momento ya no es separar estas estructuras, porque probablemente ya están necrosadas o están trombosadas o están demasiado inflamadas con microhemorragias laterales. Entonces ya no sirve esto de aquí. Más es que va a provocar un problema si usted la deja. Entonces, aquí es lo saludable y salomónico. Cortar aquí. Y se liga y se le dice, señora, se quedó sin un ovario, le queda el otro. Y las consecuencias que pueden ocurrir, pues ya las están viendo ustedes aquí. Miren, esta es una torsión ovárica. Miren cómo se ha hecho. Inmenso, parece una bola. Y acá arriba un coffee bean, que es la forma de un café. Miren aquí, ¿no? El coffee bean, cómo se ve. Bien bonito. La gente se inventa, ¿no? Pero a veces nos ayuda mnemotécnicamente a aprender, ¿no? Ya saben que el sigmoide es cuando el sigmoide con forma de café, ¿verdad? Con forma de grano de café, es cuando se ha torcido, cuando ha ocurrido un vólvulo del
del sigmoides, ¿verdad? Y acá miren ustedes, pueden observar cuando un epiplón, miremos el lado derecho primero, miren, el lado derecho. Miren ustedes cómo el epiplón se ha torcido, ¿ves? Y miren todo lo que se ha dañado, miren la hemorragia que ha provocado y está necrosando todo el resto de este epiplón que está acá, con múltiples hemorragias, ¿sí? Por la isquemia. Entonces se ha torcido aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar esta parte que está dañada y ligar aquí, pues, dejarlo bueno. Aquí se corta. Ahí se lava, se deja drenes para que salga toda esta sangre que está acumulada ahí, que no la pueden sacar, y listo. Este, en cambio, es una laparoscópica. Este es a cielo abierto porque se notan los separadores. Miren ustedes, los separadores están aquí. Pero esto es una imagen por laparoscopía, donde también encontramos, miren ustedes, ¿sí? Encontramos totalmente torcido. Miren, un epiplón. De tal manera de que esto hay que... Miren cómo ha provocado esta zona, probablemente del ovario. Y miren, hay que sacar todo esto. Se ha pegado. Y hay que sacar todo esto, ¿no? O sea, hay que ligarlo y extirpar toda esta parte que está aquí. Lo que vemos acá con mucha pena son dos testículos, ¿no? Ambos han tenido que ser sacados. No sé por qué el que está más clarito, porque el rojo, el que está acá con hematoma grandísimo, ya se dañó y evidentemente se tiene una razón para poderlo sacar. El otro no entiendo por qué lo han sacado. Siempre me pregunté, porque lo veo todavía aparentemente bien. Sí, aparentemente bien, lo veo. Y no sé por qué lo sacaron. Pero en todo caso, miren el del lado derecho. Los dos se torcieron. Pobrecito. Pobrecito. Porque lastimosamente este niñito no va a poder tener hijos nunca. Perritos, gatitos o qué sé, o cómo se llama ahora que le dicen los adoptaditos, ¿no? Pero él no va a poder tener niños. Miren los dos necrosados, hecho hemorragia, hecho pedazos esos testículos, por torsión. Y esto sí es bien frecuente. Más o menos para que ustedes tengan indicado esta situación, ¿no? Chicos, yo les voy a pedir un favor. Aquí en medio de la clase, a todos los que están conectados, les voy a pedir un favor, ya que están conectados solamente 15, cada día estamos menos. Entiendo. Y me imagino por qué razón, pero ya me tienen sin cuidado. Lo que sí les quiero decir es que hoy voy a dar la clase probablemente unos 10 minutitos más nada más, porque a las 8 tengo que salir al hospital, hacer un procedimiento. Y de verdad que no lo quise poner a esta hora, pero era la única hora que el anestesiólogo va a estar presente. Entonces tengo que aprovecharlo. Tengo a las 8:30 un procedimiento y entonces mientras llego al hospital y me cambio y todo y entro, se me hacen las 8:30. De tal manera de que no voy a poderles dar, como siempre, hasta las 8:30, 9 la clase por esta razón. Entonces me van a disculpar, voy a dar un par de cosas más como sangrado digestivo bajo, unas cuantas diapositivas más y pasaré a retirarme hacia el hospital. Espero me sepan disculpar. El sangrado digestivo bajo, pues bueno, enterorragia, sangre roja. Miren, bajo, sangrado digestivo bajo. Cuando ustedes digan sangrado digestivo bajo, es porque por el recto va a salirle sangre roja, rutilante, ¿sí? Por el recto. ¿Sí? Está bien, esta puede ser que venga mezclada o no con las heces, pero es roja. Eso es un sangrado bajo. Porque cuando ustedes han escuchado que vienen las heces negras, es porque el sangrado es más alto. Y este sangrado ha venido rodando desde arriba y se ha venido como que licuefactando con el resto de las sustancias, tanto alimentos, degradados, sustancias químicas, todo lo que es jugos gástricos, jugos intestinales, se ha mezclado. Entonces ya ha hecho una formación negruzca que ya ha venido metabolizándose desde arriba y no le va a salir evidentemente roja, pues no rutilante. Si le sale roja o rutilante es porque no ha tenido este metabolismo y no es de tan arriba, pues es de acá abajito nomás. Por eso es que sale todavía roja. Entonces, en todo caso, eso es un sangrado digestivo bajo. Todo lo que venga con sangre roja, viva, sangre viva, rutilante, eso es un sangrado bajo. Las causas pueden ser una fisura, ¿se acuerdan de la fisura? Puede ser un hemorroides, ¿sí? Una hemorroides rota, ¿sí? Por ahí algunas cositas más, pero todo tendrá que ver mucho con el sector. Una fisura, un hemorroide,
lo más probable, ¿no es cierto? Pólipos, que se haya roto, un divertículo, o quizás la presencia de un tumor bien bajo, ¿no? Puede ser que haya un tumor a nivel del sigmoide o a nivel del recto que esté por ahí ya sangrando y le esté provocando esto, ¿no? Y entre otros tipos de enfermedades, las inflamatorias como el Barrett, por ejemplo, pero, ¿se acuerdan? Sí, puede ser que esté sangrando. Y dentro de las que más frecuentemente ocurren, las invaginaciones. Hay que recordar que este término de invaginaciones la vamos a ver 10-1 en niños, 10-1 en niños que en adultos. Es decir, de cada 10 vemos un adulto, acá vemos los 10 niños pueden tener las invaginaciones. O sea, los niños son mucho más frecuentes. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque la caquita viene con sangrado y es puro moco y se la conoce como una jalea. Yo realmente no lo conozco como jalea, sino que se conoce como dulce de grosella, ¿sí? Que viene rojito, rosadito, rojito, no sé qué le ponen, pero así se hace. Y es igualita a la deposición que hacen los niños cuando están invaginados. Entonces, una invaginación de un niño que presenta la característica parecida a un dulce de grosella o jalea de grosella no es otra cosa que una invaginación, que hay que ir inmediatamente a corregirla. Tenemos imágenes más adelante que ojalá las podamos poder, que las vean para este tipo de cosas. Su diagnóstico siempre va a ser el antecedente. Todo lo que usted pueda preguntarle al paciente. ¿Y usted por qué cree que viene sangrando, señor? Bueno, yo fui operado de hemorroides o yo fui ligado de hemorroides hace unos años. Ajá. Y ahora se le ha presentado de nuevo. Sí. O tengo un dolor, doctor, toda la vida. Me dicen que es una fisura. O no sé, doctor, se me presentó repentinamente. Entonces, hay que ir a investigar, ¿verdad? Antecedentes, el cuadro clínico, un tacto rectal ayudaría muchísimo a determinar mediante situación digital, o sea, digital con el dedo, a la palpación de alguna masa que esté cerca a su dedo, ¿verdad? Cerca a su dedo. De ahí las cosas rutinarias, las colonoscopías que pueden llegar hasta el recto o pueden sobrepasar y hacerse sigmoidoscopía. Pero lo importante es que hay que hacer un procedimiento laparoscópico para poder observar qué es lo que, endoscópico posterior, para poder saber mediante una cámara de manera visual qué es lo que está ocurriendo allí. ¿Sí? Radiografías de colon por enema también ayudan un poco, la arteriografía y algunos procedimientos más que ayudan, porque el sangrado casi no se ve mediante estos exámenes de radiología, como la arteriografía o como el colon por enema. Generalmente nos ayuda, pero no es como que nos ayudaría como una endoscopía posterior. Esa sí nos está dando, nos está localizando exclusivamente el lugar del sangrado, ¿no? La conducta inicial, pues obviamente tratarlo médicamente. Si ven que esto de aquí no cede y nos da tiempo para poder ver la diferencia, entonces tendrá que ir a una intervención quirúrgica a posteriori detrás del tratamiento médico inicial. Esto puede incluir desde ileostomías, colectomías totales, colectomías segmentarias, recepción de partes de intestino, etcétera. Ustedes pueden entender esto muy bien porque dependiendo de la zona que esté sangrando y que no mejore, o dependiendo de la patología que esté provocando el sangrado, evidentemente que va a ser la consecuencia de el procedimiento quirúrgico. Y de ahí tenemos las tragedias médicas que son cosas grandes, como el vólvulo total. Miren, vólvulo total del intestino, la pancreatitis aguda necrotizante, aquella que comienza a digerirse solito el páncreas, ¿se acuerdan? Y se comienza a comer y todo el páncreas se hace necrótico. ¿Qué podemos? Eso no es una tragedia, porque se va a morir ese paciente. Está todo el páncreas tomado.
O la trombosis mesentérica. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la vascularización del intestino, donde salía esa tremenda arteria mesentérica superior? Una de esas que se le caiga un trombo y caiga ahí, se murió ese paciente. Es una tragedia médica porque al tratar de irlo a arreglar, evidentemente que esta paciente probablemente se vaya a morir. Y la necrobiosis de fibroma uterino, que es cuando el útero se necrosa como el páncreas, totalmente. Imagínense. O sea, son netamente tragedias médicas, ¿sí? Y bueno, pues al ser pues ahorita 10 para las 8, voy a dejarlo con estas dos últimas, ¿sí? Estas dos últimas diapositivas para dejar las restantes para el día de mañana. Y decimos que pues para este tipo de situaciones, de tragedias, pues la presión intraabdominal va a ser mayor a 30 mililitros de mercurio. El retorno venoso va a estar totalmente bajo porque hay un pinzamiento de la cava, ¿verdad? El diafragma se eleva, la hemodinamia del paciente. O sea, va a tener trastornos hemodinámicos importantísimos cuando ocurren este tipo de tragedias. ¿Sí? La distensión abdominal va a ser terrible por vejiga o por estómago que se insufla, se infla muchísimo. Entonces, imagínense ustedes, es netamente una tragedia, ¿no? Este paciente probablemente entre a quirófano con 4 o 5 cirujanos, 2 anestesiólogos, un pocotón de ayudantes y con un consentimiento del familiar indicando que den la autorización para entrar, así se quede en la mesa porque realmente pues es una catástrofe, ¿no? Lo que está ocurriendo a ese paciente. Dolor a la descompresión, a la percusión, puede haber una sepsis, signos de hiperfusión, acidosis complementarios, lacticidemias, dolores desproporcionados, un paciente complicadísimo, ¿verdad? Un paciente netamente complicado, con compromiso mortal de su vida. En cuanto a las imágenes, pues obviamente las que se alcancen a ver, se van a observar dilatación masiva de las asas, ¿sí? Con niveles hidroaéreos marcados, el asa centinela, va a estar con neumoperitoneo, extravasación de líquido de contraste, oclusión vascular, necrosis a la grasa, todo, aumento del grosor de la pared intestinal, es decir, una serie de cosas que cada cosa que usted lea y la tiene alterada es una rayita más al tigre de que este paciente está gravísimo, ¿verdad? Controversial el lavado peritoneal porque, como ustedes ya saben, está en desuso eso de lavado peritoneal, ¿sí? Está en desuso en nuestro país, definitivamente, ¿sí? Pero evidentemente que podemos encontrar también, entre otras cosas, leucocitosis, ¿no? Por encima de lo normal, hematíes en gran cantidad perdidos, bilirrubinas aumentadas, creatininas aumentadas, presencia de heces, de alimentos en el intestino que no se han podido metabolizar o degradar, las van a encontrar o las van a ver pululando en la luz intestinal, ¿no? Y bueno, aquí están las imágenes, pero bueno, quisiera que me disculpen, yo se las voy a presentar con mucha más, bueno, hablemos de la invaginación rápidamente para dejar esta parte de abdomen agudo médico, pues lo vamos a dejar para después. Miren ustedes, ahí ponen a un niñito, que generalmente es porque el niño es que la invaginación es más frecuente, y no es otra cosa que el intestino delgado, generalmente en la región del ilion terminal, cuando ya va a desembocar en el colon, se mete dentro de la válvula iliocecal. Todo el ilion se mete, ¿sí? Y tapona, se lo traga prácticamente, ¿no? Pueden observar ustedes aquí en esta parte negra que está aquí abajo. Tienen ustedes cómo el ilio se mete dentro del ciego, del intestino grueso, así como lo ven, y el intestino grueso lo ahorca. Y esto generalmente ocurre por constipación, estreñimientos en estos niños, ¿no? Y ocurre que miren aquí cómo el intestino delgado se lo metió acá adentro. Entonces hay gran producción de sangre aquí, ¿verdad? Gran producción de sangre por la introducción, hay microhemorragias en todo este sector. Y como esto es líquido intestinal, entonces al dar la vuelta acá arriba y dar la vuelta al transverso y baja al descendente, vamos a encontrar la conocida dulce de grosella o jalea en grosella, ¿no?
Entonces, es fácil entender que se ha metido el intestino y hay que irlo a sacar, pues. Miren ustedes, aquí dice la mano sujeta el extremo y por el otro extremo la otra flecha indica que usted tiene que descomprimir como que usted esté sacando algo, ¿no? Que se haya metido así. Lo descomprime hacia afuera y esto es muy, muy delicadito porque usted puede romper ahí el intestino. ¿Y por qué digo muy delicadito? Porque el colon lo tiene chupado hacia arriba y lo sigue chupando cada vez más porque el peristaltismo es para ese lado y se lo quiere llevar. El oleaje del peristaltismo es para arriba. Entonces se lo quiere llevar y se lo quiere seguir trepando. Y usted tiene que en cambio ir a contra la marea jalándolo para acá. Entonces en cada movimiento peristáltico que quiere subir, usted lo jala. Son maniobras que se aprenden cuando ya uno hace este tipo de cirugía y la siente con las manos, ¿no? Usted siente que el intestino es jalado por el colon. O sea, si me ven mis manos, ustedes tienen las manos allí, ¿no? Y ustedes sienten que se lo está jalando para adentro y en ese momento ustedes tiran para atrás. Sienten que se lo lleva para adentro y usted jala más. Es como cuando más o menos, me imagino que ustedes, algunos de ustedes hace pesca y tiran un anzuelo. El pescado o el pescador habilidoso, ¿qué es lo que hace? Deja que se enganche el pescado, lo primero que hace es pegarle un templón y de allí el pescado lo dejan que se vaya. Pero como ya está enganchado, usted viene y lo deja rodar 1 metro, pero lo recoge 2 metros. Lo deja otro metro y recoge 2 metros más. Y así lo va atrayendo para acá. Entonces ese principio básico se aplica aquí en las invaginaciones. En algunos casos ya está necrosado esa parte que se metió al colon porque le quitó la vascularización y hay que cortar ese sector. Y nos sometemos pues a una resección intestinal con anastomosis término-terminal o término-lateral, dependiendo del sitio, y este tipo de paciente evidentemente termina en terapia intensiva porque hay que manejar líquidos, hay que manejar antibióticos, hay que manejar múltiples cosas, hay que monitorizar a estos pacientes que son generalmente niños, entonces hay que tenerlos en cuenta para este tipo de situaciones, ¿no? Chicos, el día de mañana voy a continuar a terminar esto de abdomen sangrado digestivo y mañana vamos a ver otras imágenes también de todas estas catástrofes que ocurren para que tengan en cuenta las cosas que ocurren, ¿no? De todas maneras, las clases van quedando grabadas. Mi recomendación para que tengan es que todas estas imágenes a manera de diapositivas las saquen y las plasmen en una copia, no sé cómo, y vayan formando un folleto. Yo anteriormente, cuando daba otra cátedra, yo les hacía hacer unos folletos con diapositivas y pongan las diapositivas así en secuencia, así en número de 4 en cada hoja, para que vayan teniendo, porque recordar que el examen es en base solamente a lo que estamos presentando. De tal manera de que las vayan teniendo de manera de folletos para que se les haga mucho más recordable todo lo que tengan que leer en algún momento para alguna evaluación. Les agradezco mucho. Doctor, ¿y no nos puede facilitar usted las diapositivas? Las tienen en la... No es que yo no las tengo yo las tengo como diapositiva y yo las paso, pero las tienen ustedes allá. Ah, ya en el drive están entonces. Claro, o sea, las tienen ustedes allá y cada cosa que les estoy pasando, por ejemplo, miren, la anterior es esa. Esa es una diapositiva. Esta es otra diapositiva. Y simplemente lo que la tienen que hacer en el driver es sacarla y bajarla para que la hagan tipo folletos y las van teniendo, ¿no? Y eso les recuerda más. Y recomendarlo, háganlo por capítulos, para que no lo hagan de una sola como tipo libro, sino que lo hagan y cuando termina el capítulo, ustedes engrapan esa y ya saben que tienen ese capítulo separado del otro, ¿no es cierto? Y se les hace mucho más fácil para una evaluación. Listo. Chicos, yo les agradezco mucho, gracias por estar. Les cuento que faltan como 30 estudiantes de los 40 y pico que son, de los 36. Pues no hay muchos ya. Ya no nos vamos a amargar la vida, ¿no? Ya estamos vacunados y no nos interesa. Ya muy pronto estaremos presencialmente y ahí va a estar el problema cuando estemos presencialmente. Me imagino que ustedes ya no me alcanzan de manera presencial. Así que a correr para que no los alcance en la presencial. ¿Estamos? ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Gracias. Buenas noches, doctor. Pase bien, éxitos. Gracias a ustedes.